Hola mis hermanos, sean bienvenidos a un devocional más. Bienvenidos. Ese momento Vidas. que, ese momento que tenemos los fines de semana, bueno, ustedes lo pueden ver cuando deseen, pero para nosotros es el fin de semana que tenemos ese tiempito que le dedicamos a nuestro Padre y que podemos venir y estos versículos, esta palabra de Dios que nos toca a través de la semana en nuestros devocionales, pues venimos a traérsela a ustedes. Que sea siempre Dios proveyendo, siempre Dios hablando a través de nosotros. Así que antes que nada, vamos a orar. Vamos a orar y encomendamos así este devocional del día de hoy. Dios Padre, venimos ante ti, Señor, con una actitud reverente, con una actitud de respeto hacia ti, Padre bendito, a encomendar este devocional. Que seas tú despejando toda perturbación, toda duda, toda inquietud, toda molestia que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente para que podamos hablar tu palabra, podamos comprender ese mensaje y transmitirlo de una manera fácil, sencilla, para que sea comprendido por todo el mundo. Que esos corazones que sean tocados por tu palabra, Señor, tengan siempre pues la claridad de que eres tú el que transmite el mensaje. En tu santo nombre, Jesús, hacemos este devocional y hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues como podrán ver, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De Salmo 111, 10. ¿Vale? Veíamos esta semana en el devocional y nos causó curiosidad este versículo, porque precisamente ya lo habíamos escuchado y leído en Job, y vemos también que aparece en Proverbios, y este temor aparece en muchos capítulos más. Entonces nos causó curiosidad. Entonces vamos a leerlo para entrar un poco en contexto y ahora sí ya empezamos a explicar. Entonces, Salmos 111, capítulo 111, versículo 10. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Nos gustó, como decíamos, esa primera parte, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Precisamente estábamos escuchando un reportaje que hablaba de cómo está la tecnología, la inteligencia artificial, los móviles, cada vez más en nuestra vida, ¿no? Y nosotros pensamos, la mayoría de la gente piensa que ser sabio es el que más conocimiento tenga, el que más redes sociales tenga, el que más información pueda adquirir. Pero precisamente la Biblia nos dice y nos da un toque y nos dice, no, 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 el principio para una persona sabia, para la sabiduría, es algo más profundo, es el temor de Jehová. Pero lo veíamos y ese temor nos causó curiosidad porque lo hablábamos y decía, el temor. Pero no debemos equivocarnos, no es el temor, no debemos temerle a Dios como un pavor, como ese miedo que nos infundaron desde niños, yo que sé, a la oscuridad, Al coco. al coco, al fuego, como que a mí me infundaron Bueno, al al fuego hay que fuego, tenerle como hay miedo. que tenerle miedo, pero respeto, pero ese tipo de miedo no. Aquí se refiere a ese temor como a esa actitud reverente que debemos tener hacia Dios, reconociendo siempre la grandeza de Dios, su autoridad, su poder, su santidad. Todo esto es lo que debemos reconocer de Dios. Precisamente, no sé, me venía como una analogía en la mente de que ese temor o esa reverencia hacia Dios es como los cimientos de una casa. De que si construimos esa casa con unos cimientos o con un temor o con una reverencia hacia Dios como un poco floja, esa casa se va a ir al suelo. Pero si los tenemos con un buen fundamento, esa casa va a ir para arriba. 5 o 6 plantas y va a crecer muchísimo, va a ser un edificio completamente. Que dice, no, no me acuerdo, creo que en Corintios es siempre que somos edificio de Dios. Es un Así edificio de que, Dios y se va a edificar. Y precisamente, pues, a base de este versículo y de esta analogía que sacaban, y mirábamos, e investigábamos más en la Biblia, porque siempre procuramos venir siempre con el arma, ¿no? Con la palabra de Dios, porque es la que fundamenta todos estos devocionales y todo lo que decimos. Y precisamente veíamos en Deuteronomio que
¿para qué se necesita? O sea, esos cimientos que debe tener esa casa es precisamente lo que nos dice el capítulo 10 de Deuteronomio en los versículos 12 y 13, lo que Dios exige. Entonces es algo que vamos a ver aquí. Hoy hemos traído un poco que sea como didáctico, para que podamos comprender un poco e ir variando un poco la metodología de nuestros devocionales. El capítulo 10, versículos 12 y 13 del libro de Deuteronomio dice, en su título dice, lo que Dios exige. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, veíamos precisamente en todo esto, porque analizábamos y cuando leíamos el versículo 111 del libro de Salmos, veíamos de que ese temor en diferentes versiones aparece con otras connotaciones. Y es Dios, o sea, buscamos en la referencia que está en nuestras Biblias y nos llevó precisamente a este capítulo y veíamos que ese temor de Dios podemos analizarlo y podemos verlo en otros contextos. Y precisamente estos versículos nos dicen, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Ese es el temor. Después sigue, que andes en todos sus caminos. Y precisamente para andar en sus caminos necesitamos tener una instrucción. Una instrucción para poder seguir esos caminos. Y como siempre que nos dan una instrucción, siempre que nos dan esa instrucción, nosotros debemos acatarla, ya sea en nuestro trabajo, en nuestro hogar, nos dan una instrucción y precisamente con esa instrucción de ese principio que debemos tener para adquirir la sabiduría, vemos aquí que es la obediencia. Esa es otra manera de cómo se puede interpretar ese temor. Esa palabra temor es esa obediencia hacia Dios, saber acatar sus instrucciones, saber seguir sus caminos, como nos dice la palabra de Dios, que andes en todos sus caminos. Y para poder andar en todos los caminos de Dios, que son muchos e infinitos, que Dios nos dispone para que nosotros podamos caminar en Él, debemos ir siempre con obediencia. Ahora vemos el siguiente, lo que continúa aquí en este versículo, y que lo ames. Precisamente. Entonces, algo que también queríamos dejar claro es que cuando dice el principio de la obediencia que mencionaba David, es la base, pero es esa puerta que se abre para empezar, porque uno puede llegar a ser doctor, pero tiene que estudiar, tiene que dar un primer paso. Uno puede llegar a ser lo que sea, pero para llegar del punto A al B tiene que haber un primer paso. Entonces justo dice, cuando dice el principio de la sabiduría, es la primera palabra que menciona David, temor, que no es para que la veamos desde el sentido que nos aleja, sino desde el sentido de esta primera palabra de obediencia. Y la segunda que vemos en el versículo, que es a la que tenemos aquí, y que lo ames. Entonces, son diferentes formas para nosotros de comprender a qué se refiere el principio. Y lo veíamos que es ese orden que tiene. Primero, dice, el principio de la sabiduría es el temor, que el temor reverencial de reconocer a un Dios poderoso, grande, creador de nuestra vida. Es el principio de la sabiduría, la obediencia, porque cuando reconocemos de Él, entonces dice que andes en todos sus caminos. Y para empezar a andar en los caminos de Dios, para dar ese primer paso, necesitamos
un principio, necesitamos un inicio, lo que decía Debbie, es abrir esa puerta y dar ese primer paso, claro, porque si no, no vamos a tener, ¿cómo vamos a iniciar? ¿Cómo vamos a andar en los caminos de Dios si no damos ese primer paso y tenemos ese principio para poder descubrir esa sabiduría de Dios? Claro, entonces empezamos, si digamos, queremos entender esa palabra temor, decimos, temor es igual a una obediencia, temor es igual a amor. ¿Y por qué el amor puede ser similar o como hermano, ¿no? A la par, más bien a la par de la palabra obediencia? Porque cuando nosotros llegamos a la puerta, el primer paso de conocer al Señor, tenemos, primero, no le amamos de golpe. Nosotros a Dios lo amamos caminando sus caminos. Llegamos, empezamos a escuchar su instrucción, la obediencia necesita escuchar instrucción, entonces yo digo, bueno, pues como una persona que no le conoce, dice, voy a probar obedecer, y mientras andamos en ese camino de obediencia, llegamos a amarle, porque le reconocemos y vemos que sus caminos son mejores que nuestros caminos, y decimos, uff, qué Dios más hermoso el que yo tengo. Y no lo digo por decirlo, lo digo porque lo siento. Obedezco porque le amo. A nuestros papás no les obedecen que nos mandaban a hacer y tal, pero no era una desobediencia con odio, era una desobediencia por rebeldía, ¿no? Pero como nosotros ya grandes que tomamos esta decisión de seguir al Señor conscientemente, nadie nos empuja, ni nos arrincona, ni nos amenaza. Dios no nos obliga. Ni nos obliga, nos ha dado la puerta abierta para decir qué quieres. Pero dice, si tú vienes aquí dentro de mí, vas a conocerme y entonces vas a amarme. Cuando llegamos a conocer a una persona y decimos, qué linda esta persona, ¿cómo es? Amamos. Y eso nos lleva más allá en esa comunión con el Señor que nos acerca a la sabiduría. ¿Cree usted que si usted conoce de su Dios, no va a hacer lo que Dios manda? ¿No va a amarle por quien es, por lo que hace? Y en ese amor viene la segunda palabra que nos lleva, ¿no? El amor no es solo palabras, sino también son acciones. Y si se va al versículo 12 y dice, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Por qué la honra va de la mano del amor? Porque cuando amamos, nosotros accionamos, hacemos sacrificio. Ahora escuchábamos al pastor Armando Alducin, ya lo vamos mencionando 2 veces, bueno, yo. Y decía que el matrimonio era el gimnasio de Dios para los hombres, para la pareja, porque el punto es hacer feliz a la otra persona, y cuando nosotros nos encargamos de hacer feliz a la otra persona hace lo mismo, o debería, ¿no? En el amor perfecto del Señor, ese es el plan, de que yo la felicidad que busco es la de la otra persona y la otra persona la mía, y en el plan perfectísimo de Dios, Él busca por su amor amarnos a nosotros, entregarnos todo a su Hijo unigénito, y nosotros en compensación por ello, por decirlo así, pero porque nace de nosotros, amamos a Dios, y eso nos lleva a servirle. Y es una forma de honrarlo, o sea, honrar a Dios de todas las maneras. Ayer precisamente hablaba acerca de la santidad, y una forma de esa santidad es reflejada en el amor. Tú no puedes llegar a ser santo si no amas. ¿Y cómo puedes amar a tu pareja o en la iglesia? Sirviendo al prójimo. Sirviendo al prójimo, lo amas. Porque tú no puedes decirle a tu prójimo te amo si ni siquiera le das un saludo, ni siquiera te preocupas de saber cómo está. El amor es un principio de muchas cosas. Claro, y la honra, cuando hablamos de honra, muchas veces nos vamos solo por el lado de la adoración, del lado de, sí, yo le honro,
Pero también la Biblia dice honrarle con sus primicias. Llevo yo mis diezmos. O sea, es ese paso de acción cuando yo le doy el lugar que pertenece en mi vida. ¿Y qué lleva a eso? El servicio. El servicio. Nosotros siempre pensamos en el servicio, la iglesia física, pero el servicio va más allá. El servicio es un acto diario que hacemos con el prójimo, que hacemos en nuestro trabajo, que hacemos con la persona en la calle, que hacemos con nuestra propia familia. A veces somos más serviciales afuera y nos preocupamos porque esté bien, pero en la familia no nos preocupamos por mandar un mensaje, por hacer una llamada, por preguntar qué tal estás, cómo estás. Y hay en nuestra familia gente sufriendo y nosotros estamos preocupadísimos por la gente afuera. Entonces, el acto del servicio viene de la mano con el amor. Y decía Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo, a tu prójimo. Y también me conlleva también a honrar a tu padre y a tu madre, Ajá, también vienen enlazados, todo, ¿no? Ese principio, claro, lo vemos como el temor, pero engloba mucho más, por eso lo veíamos en diferentes versiones, que es respeto, que es obediencia, que es amor. honrar, que es amor a Jehová, y todo ese es el principio. Y justo lo bonito es que, vaya, los salmos lo sabemos que son cánticos que vienen de gente que conocía la Torá, que conocía todos estos mandamientos, todo lo que había escrito Moisés. De lo contrario, ¿dónde se lo iban a sacar? No, es como que obviamente Dios tomaba de su conocimiento para inspirar esos cánticos. Pero ¿cómo se conecta Deuteronomio, lo que Dios dijo? Porque aquí no lo dice... no lo dice un hombre, lo dice Dios mismo. Entonces, para que hoy tengas prosperidad, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos, en el 14, ¿no? ¿Quién está hablando? Para comprender de quién está hablando, nos lleva a eso. Entonces, la honra va más allá, la honra es accionar, la honra es ponerla en el lugar y hacer para que Él se sienta y se siente en el lugar que le pertenece. Y de ahí vamos a la otra, dice... Otra traducción, en el 13, si lo leen con nosotros, en el 12, en el 10, 12, 13, perdón, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Vuelve a decir yo, ¿no? ¿Quién está hablando? Entonces, y es, si se fija, y va de nuevo al Salmo, porque estamos explicando lo que dice el Salmo. En la primera parte dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero en la segunda parte dice buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Entonces, la quinta palabra de la que podemos entender mejor a qué temor se refiere en estos versículos es el respeto. Es el respeto. Cuando hablamos sobre buscar y guardar sus, ¿qué dice? Mandamientos. Entonces, y hablábamos con David que el respeto es, tú tienes tu opinión, yo tengo mi opinión y no trato de traspasarla. Respetamos los límites, respetamos ese lineamiento, respetamos esos mandamientos que Dios nos ha enviado, procuramos respetarlos, porque muchas veces nos los saltamos, pero lo ideal, y para poder tener esa sabiduría, es respetar todos esos mandamientos. Por eso continúa diciendo precisamente en el versículo 10, buen entendimiento de ese principio, de esa sabiduría, tienen los que practican los mandamientos, los que guardan los mandamientos. Entonces, en la otra decía guarda. Entonces es eso, ¿no? Ese entendimiento, ¿cómo lo vamos a adquirir? Como decíamos al principio, en este mundo que vivimos, todos decimos, yo tengo mi móvil, en mi móvil tengo toda mi información bancaria, todos mis contactos, tengo todas mis redes sociales, tengo toda la información que puedo tener, pero muchas veces estamos vacíos, se nos pierde el móvil y quedamos perdidísimos. Hace poco el apagón que hubo este año, no teníamos móviles, no teníamos redes, no teníamos absolutamente nada y todo el mundo era como que, ¿qué ha pasado? Claro, nos quedamos totalmente incomunicados porque no sabemos dónde está el principio de la sabiduría. Ser sabio no requiere conocimiento extenso, sino saber. De inteligencia
terrenal. Terrenal, O, precisamente. o bueno, sí es terrenal porque obviamente aquí lo ponemos en práctica, pero quizás la palabra correcta sería de inteligencia solamente en conocimiento. Conocimiento, precisamente. Conocimiento, entonces sí, terrenal, que podemos aplicar. La sabiduría va más allá en el entendimiento de que hay una espiritualidad, de que hay lineamientos que debemos de respetar que nos dan una vida más plena en este cuerpo mortal, pero con un corazón lleno de Dios. Y para ello debemos comprender de que dónde radica el principio de esa sabiduría. Radica en todas esas palabras que les hemos puesto. Radica en el respeto, radica en la honra, radica en el amor, radica en la obediencia. Perdió el temor. El temor lo tenías, pero Okay. en el temor, en todas estas radica esa sabiduría, porque todo esto es lo que nos conduce a Jehová, como decía Deuteronomio, ¿no? Que el título de Deuteronomio lo tengo por aquí, lo que Dios exige de nosotros. Es precisamente todo eso, de que lo amemos, de que lo obedezcamos, de que lo respetemos, de que lo honremos, de que tengamos temor, pero no un temor de pánico, de decir Dios nos va a castigar. No, es todo lo contrario, de que tengamos todas estas palabras y que todo nuestro conocimiento radique en que conocemos todo este significado que contempla la palabra temor en todas las versiones, en todo lo que es Dios para nuestra vida. Y lo bonito de este estudio es que tiene que ser algo integral, porque podemos respetar a alguien, pero podemos no amarle. Podemos amar a alguien, pero no acciono, entre comillas, no honro, no sirvo. Puedo honrar, pero, ¿verdad? Servir, pero cuando me mandan a hacer algo, no obedecer. Entonces, es esa complejidad, pero también esa sencillez de que cuando un corazón verdaderamente conoce de Dios y dice, yo quiero conocerle, todo esto viene por añadidura, tanto el amor como la obediencia, porque es el querer estar junto a tu Padre, es el querer estar cerca y crear una comunión. Precisamente lo de andar esos caminos, es todo esto que nos vamos encontrando, es ese caminar diario, ese primer paso que damos caminando con Dios. Dios va a nuestra mano y nos va guiando en todo esto, nos va enseñando a que cada día lo amemos más, de que podamos obedecer su voluntad, de que podamos respetarlo. Entonces todo esto es un global. Así que pues bueno, esperamos que esto lo puedan ver, pueden ustedes buscar diferentes versiones, van a encontrar honra, temor, respeto, obediencia y amor. Nosotros lo encontramos exclusivamente en Deuteronomio, pero no quiere decir que no sea parte, sino que es justamente de donde viene todo. Al final todo está entrelazado y es integral. Dios no deja nada al aire, ni un punto ni una coma pasan al azar, sino que todo tiene su propósito. Así que bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Dios mío, te damos gracias, Señor, porque nos permites venir y meditar en tu palabra. Meditar, Señor, en una pequeña cosa más. Sé y sabemos, y tú conoces a aquella personita que nos está viendo que no te conoce. Tiene temor de acercarse. A veces el hablar de ti se siente como muy grande en el sentido de que ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a decir la gente que soy yo, que he cambiado, que me he vuelto loco? Pero más bien es de centrar los ojos en ti, de realmente conocerte. Finalmente, quizás hay hay mucha gente que no reconoce como creador, pero los que te hemos reconocido, sabemos que estás vivo, sabemos que has hecho un sacrificio grande por nosotros y que este pequeño versículo nos puede llevar tan lejos en la vida a simplemente caminar contigo un día a la vez, obedecer, no solo una vez, sino que un día a la vez tomar la decisión de ser obedientes, ser respetuosos, de amarte, de honrarte con el servicio, Señor, de tener ese temor, esa reverencia a ti. Eso nos va a llevar lejos a conocerte de verdad, no lo que la gente dice afuera,
sino tú, quién eres dentro de mí. Padre, te pedimos que seas tú abriendo estos corazones que no te conocen, que de oídas te han oído, Padre, por años, pero nunca han tenido una experiencia ni esta cercanía de decir yo te amo y te alabo y te sirvo y por eso guardo, respeto tus mandamientos porque lo que tú me dices es mejor que los planes que yo tengo para mi vida. Señor, gracias por tu bendición, gracias por tus cuidados. Si hay alguna persona acá que quisiera abrir su corazón a Dios, su corazón, a comprender esta parte de que no somos sabios por leer más, inclusive podemos estar ciegos leyendo la Biblia, pero cuando te conocemos, cuando abrimos nuestro corazón a ti, las cosas se ven mejor y se ven diferente. Dios mío, te pedimos por si alguna persona está acá que quiera repetir con nosotros, Señor, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Sé que eres Dios, moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador porque fallo todos los días y mis acciones me llevan lejos de ti. Pero, Señor, vengo ante ti a entregarte mi vida, a darte paso en mi corazón. Reconozco que me falta mucho y que he tenido un pasado que no te honra. De lejos te respetó, jamás reconoció tu amor y mucho menos fue obediente a ti, Señor, porque no sabía escucharte. Pero venimos ante ti a abrirte las puertas de nuestro corazón, a que nos des esa sabiduría que solamente viene de ti, para tener días largos cerca de ti y tú morando dentro de nosotros, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir y salvar nuestra alma hoy, porque sin ti no habría ninguna salida. Solo tú tienes la libertad a nuestros corazones, a nuestras vidas esclavizadas, porque no nos damos cuenta que somos esclavos hasta que queremos salir de ello. Va a ser una batalla difícil, pero Dios está con nosotros y está con usted. En el nombre de Jesús damos gracias y hemos orado. Amén. Amén. Pues bueno, mis hermanos, pues muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Los invitamos a que si les ha gustado este devocional, pues lo pueda compartir con más personas, con familiares, con amigos, con toda aquella persona que considere usted que sería bueno que escuche este mensaje y que Dios toque también su corazón. Así que los esperamos en un próximo devocional. Muchas gracias por estar ahí siempre pendientes y que Dios los bendiga. Muy buena semana para todos. Adiós. Adiós.